Susana Fortes, que la tenemos hoy aquí y a la que queremos agradecer su presencia y su amable colaboración. Os explico un poco antes de empezar cómo va a ir. Hablará un poco Susana después de una presentación que nos hará Laura, que también os la presentaré después. Hablará un poco, como digo, Susana, y después abriremos un turno de preguntas, porque yo sé que todos y todas tenéis como muchas cosas ahí en la cabeza, que algunos lo habéis preparado en clase, y hay un micro por ahí que os lo damos, os levantáis, decís vuestro nombre si queréis, de dónde venís y la pregunta, ¿vale? Y así hasta que se nos haga el tiempo. Bueno, sobre todo agradecer otra vez y sin querer olvidarme a Susana Fortes por estar aquí y sobre todo a saludar y agradecer a nuestra presentadora de hoy, que será la primera vez en estos 13 años que una alumna sea la presentadora de nuestra autora. Ella es Laura Roig Pérez, del IES Lluís Simarro de Xàtiva. Es alumna de segundo de bachillerato de Ciencias, es un dato que a mí me parece como muy interesante, y ganadora del concurso literario del centro por 2 años, no sé si consecutivos o no, pero 2 seguro. Laura, muchísimas gracias por estar aquí, por presentar. Bueno, Susana Fortes es licenciada en Geografía e Historia y en Historia Americana. Combina su pasión por la novela y por el cine con el trabajo de profesora en el Instituto Sorolla, aquí en Valencia, donde reside. Ha dado clases de español e historia del arte y conferencias en Estados Unidos. Es autora de numerosas novelas, como Querido corto maltés, en 1994, con el que ganó el premio Nuevos Narradores, Fronteras de arena, en 2001, con el que fue finalista del premio Primavera de novela, El amante albanés, en 2003, con el que fue finalista del premio Planeta, o Esperando a Robert Capa, con el que fue ganadora del premio Fernando Lara de novela. Susana Fortes es también articulista en diversos medios relacionados con la literatura y el cine, que le apasiona. En este aspecto destaca su obra Adiós, muñeca, en 2002, una selección de artículos sobre el cine. Muchas de sus novelas han traspasado fronteras porque han sido traducidas en idiomas como el francés, el holandés, el portugués, el griego o el alemán. Actualmente continúa fusionando su pasión por escribir con su trabajo de escritora. Y ahora le damos las gracias por haber venido y haber colaborado, y te cedo la palabra a Susana Fortes. Muchas gracias. Hola chicos, bueno, muchas gracias por haber venido, estoy encantada de estar aquí y muchas gracias a Laura por esta presentación magnífica que me ha hecho. Y antes de venir aquí he estado hablando un ratito con vuestros profesores confidencialmente y me han dicho que además de Laura, aquí entre vosotros hay posiblemente más de un futuro escritor. Así que voy a hablaros como colegas. Mirad, cuando yo tenía vuestra edad, más o menos, estudiaba en un instituto de Galicia, el Valle Inclán, y un día el profesor de literatura nos trajo a dar una charla a un escritor que probablemente vosotros no conoceréis, se llamaba Gonzalo Torrente Ballester, pero nosotros lo conocíamos muy bien porque en ese momento estaban haciendo una serie de televisión basada en una novela suya. Entonces este era un tipo ya muy mayor, pero simpático, y empezó a hablarnos de cómo escribía, de cómo se le ocurrían las historias, de cómo aparecían los personajes en sus novelas, ¿no? Pero no lo hacía desde un punto de vista como un intelectual que viene a hablarle aquí a unos chavales,
sino como un señor que habla de su oficio. Igual que un carpintero que vendría a decir cómo se hace una mesa. Una cosa así, ¿no? Entonces, yo no sé si al resto de mis compañeros la charla les sirvió de algo, pero a mí, desde luego, me descubrió un mundo nuevo que hasta ese momento yo solo me había asomado desde el otro lado de la barrera, por decirlo de algún modo, es decir, como lectora. Y por primera vez pensé, bueno, a lo mejor un día escribo una novela. Fue la primera vez que pensé esto en mi vida. No entraba en mis planes escribir. Y ojalá a alguno de vosotros os pase algo parecido hoy. Mirad, a ver, voy a hacer confesiones. Escribir no es un oficio serio. Quiero decir que no es como ser médico, que salva vidas, o como ser bombero, que apaga incendios. Pero si no existieran los libros, estaríamos perdidos. Os parecerá que exagero, pero voy a demostrarlo. Mirad, los seres humanos, el ser humano, es la única especie animal que tiene, ¿cómo decirlo?, una naturaleza narrativa. ¿Qué quiere decir eso de una naturaleza narrativa? Quiere decir que para vivir necesitamos que nos cuenten historias. Fijaros que digo necesitamos, no que nos guste que nos cuenten historias, sino que necesitamos, como se necesita el aire, el agua para vivir, para respirar. Y esto es así desde mucho antes de que existieran los libros, desde mucho antes que Gutenberg inventara la imprenta. Esto es así desde que en el Paleolítico los hombres, alrededor de la fogata de la tribu, avanzaban en el proceso de humanización contándose historias. Se contaban todo lo que no conocían, todo lo que nos explicaban, lo convertían en una historia. Necesitaban explicarse el mundo así, ¿no? ¿Y por qué tenemos esta naturaleza narrativa? ¿Qué es eso? ¿Por qué necesitamos que nos cuenten historias? Pues porque tenemos aquí en la cabeza una cosa muy rara que se llama imaginación. ¿Qué es la imaginación? Pues la imaginación es la sal. Es decir, si nos ponen el mejor manjar del mundo delante y no tiene sal, está soso. Vale, pues la vida sin imaginación está sosa. O sea, la imaginación es una parte de la inteligencia que... fijaros, la inteligencia no es única, no es pues este es listo y ya está. La inteligencia tiene muchísimos factores. Está, por ejemplo, la memoria, está la capacidad de cálculo, está la capacidad de relación, de argumentación, de razonamiento. A unos se os da bien una cosa, unos sois buenos en ajedrez, otros sois buenos en música, otros sois buenos en matemáticas, en cálculo. Hay muchos factores de la inteligencia y uno de esos factores fundamentales es la imaginación. Y digo fundamentales porque está relacionado con la imaginación, con una parte de la mente que tiene que ver con los deseos, con los sueños y con los sentimientos, que son precisamente las cosas que nos hacen felices a las personas. Entonces, la imaginación, además, fijaros, funciona, es un mecanismo que funciona las 24 horas del día. En ningún momento para. Es decir, vosotros, cuando estáis durmiendo, la imaginación está funcionando. Cuando por la mañana os levantáis, os laváis los dientes, la imaginación está funcionando. Cuando desayunáis, cuando preparáis la mochila, metéis las cosas y os vais caminando al instituto, la imaginación está funcionando. Cuando el profe de matemáticas está en la pizarra escribiendo fórmulas, vuestra imaginación está funcionando, estáis acordándoos, estáis pensando en cualquier cosa. Se calcula que en la mente de una persona, normalmente constituida, a lo largo del día pasan más de 50.000 imágenes, ideas, flashes, como queráis llamarlo.
¿vale? Es decir, es un mecanismo incansable que no para y que es fundamental tenerlo bien alimentado. Es decir, es lo mismo que en un cuerpo humano, es decir, ¿qué pasa si vosotros no os alimentáis bien? Pues que no crecéis, que os quedáis bajitos, que podéis tener problemas de anemia, de anorexia, de raquitismo, enfermedades graves. Pues, ¿qué pasa si la imaginación no está bien alimentada? Lo mismo, es decir, que tenéis que vivir con una imaginación raquítica, es decir, desnutrida. Y eso es grave. Hombre, no os vais a morir por eso. Es decir, no tener imaginación no es mortal de necesidad, pero es muy aburrido. Eso os lo puedo asegurar. Entonces, ¿cuál es el mejor alimento para mantener la imaginación viva, ágil, fuerte, activa? Los libros. Los libros. No quiere decir que una persona que no lea, es decir, una persona que no lee, o vamos a ponerlo en positivo, una persona que lee no es que sea más lista que otra que no lee, ni más culta, ni mejor preparada. Es decir, leer no te va a salvar de nada. Las cosas que te tengan que pasar te van a pasar igual. Es decir, puedes suspender un examen, se puede morir alguien que quieres, puedes, yo qué sé, tu novio te puede dejar por tu mejor amiga. Te pueden pasar todas esas cosas. ¿Cuál es la diferencia entonces entre una persona que lee y que no lee? Que la persona que lee está muchísimo más preparada para defenderse de eso, para protegerse de la vida, para enfrentarse a sus problemas, porque no solo tiene su experiencia, tiene la experiencia de todos los personajes de las novelas que ha leído, que están ahí para decirle cómo tiene que enfrentarse, cómo puede hacer para ayudarlo, para aconsejarlo. Es decir, de una manera inconsciente esos personajes, cuando tú tienes un problema, te están hablando. Y vosotros sabéis qué es contar en tu pandilla de amigos, yo qué sé, con Harry Potter, con el Capitán Alatriste, con Tom Sawyer, con Sherlock Holmes, con Agatha Christie, con todos esos personajes de tu parte. Pues es fantástico. Es decir, ya te puede dejar tu novio por tu mejor amiga, peor para él. Es decir, tú estás salvado en algún sentido. Seguramente cuando leas muchos libros más y pase algún tiempo, te llegarás a preguntar, ¿pero cómo es posible que a mí me gustara semejante gilipollas? Entonces, a partir de ahí, lo que quiero deciros, y ya con esto acabo y os paso el turno, es que la lectura no os va a abandonar nunca. Los libros van a estar siempre ahí. Son un refugio donde nadie podrá venceros. Es decir, los libros son una armadura moral. Es decir, ningún tratado de psicología, ningún tratado de filosofía ahonda más en la naturaleza humana que una novela. Las novelas te cuentan más cosas sobre la naturaleza humana y sobre los problemas y sobre la vida y sobre los dilemas morales que os vais a encontrar a lo largo de la vida que cualquier otro libro específico, ¿vale? Entonces, quien tiene ese bagaje encima tiene un tesoro. Eso no lo olvidéis, nada más. Bueno, vuestro turno. Os toca. Sí, la primera suele ser un poco más difícil, pero sé que las tenéis. Venga, aquí empezamos. Espera. ¿Te acuerdas el micro que está ahí, Nacho? Buenas, me llamo Alba, vengo del Instituto IES María de Denia y no quiero ser acaparadora, pero quería hacer 3 preguntas. La primera, cuando leí el señor Corto Maltés, quería saber quién es el misterioso señor F.
Sí. Me encanta que me lo preguntes porque es mi primera novela y tú sabes lo que pasa con las primeras novelas, que estás como en cualquier trabajo, como en cualquier cosa que hagas, la primera vez cometes todos los errores del mundo de principiante, pero es necesario pasar por ahí, nadie nace con toda la sabiduría ya, o sea, la escritura como cualquier cosa es un aprendizaje, vas poco a poco vas aprendiendo, ¿no? Entonces yo le tengo esta novela que ya te digo que tiene muchísimos defectos, le tengo un cariño especial. Antes se lo decía a tu profesora que está por ahí cuando me trajo el libro, ¿no? Entonces, en las primeras novelas pasa que tú cuando construyes una novela utilizas lo que tienes alrededor. O sea, un escritor es como un vampiro que va apropiándose de todo para meterlo en su novela, ¿no? Entonces, en las primeras novelas, ¿de qué te apropias? Sobre todo te apropias de tu vida, de cosas que te han pasado a ti. Hay esa tendencia, casi todos los novelistas nos pasa eso. En la primera novela utilizamos mucho material autobiográfico, utilizamos nuestra propia vida y nuestras propias referencias, ¿no? Entonces, no es que sea una novela autobiográfica 100%, pero sí que hay muchos elementos de mi vida de esa época, ¿no? Y entonces, pues este F, misterioso F, que además no pongo el nombre, pongo F punto, ¿no? Bueno, que es que aparece como un profesor que ella, la protagonista, que se llama Ana, ve como su mítico personaje de cómic, que era Corto Maltés. Bueno, pues es un personaje que estaba en mi vida en aquel momento, ¿no? Y pues de alguna forma me parecía protegerlo más, escribir la inicial solo, ¿no? El nombre, ¿no? Y así lo hice. No sé si te contesto a lo que querías saber. Y bueno, también quería preguntar, bueno, ya me lo has dicho más o menos, que si te sentías identificada con el personaje de Ana. Que es Ana. Sí, mira, me sentía tan identificada que lo que pasa es que ocurre una cosa, que en las primeras novelas haces eso, coges el material de tu vida biográfico, pero cuando acabas esa primera novela tú te das cuenta de una cosa, es decir, si quiero ser escritora, si quiero seguir escribiendo, tengo que nutrirme de algo más, porque una vida como mucho da para una novela, pero no da para escribir 30 novelas. Si quieres ser novelista, tú tienes que aprender a usurpar cosas, a contar historias, a buscarte la vida, a buscar material novelero fuera de tu propia biografía, ¿no? Porque si no estás perdido. Una novela y punto. Entonces yo decidí ser escritora y a partir de ahí empecé a buscarme la vida por otros lados, ¿no? Por decirlo de algún modo. Pero entonces la identificación biográfica del autor con el personaje es muy fuerte en esa primera novela, ¿no? Y no es muy bueno que sea así, por decirlo de alguna forma. Hay que aprender a distanciarse de eso, ¿no? ¿Quiere esto decir que el personaje de Ana soy yo o era yo? Pues a lo mejor era yo cuando era muy joven, no soy yo ahora, desde luego, ¿sabes? Pues era ¿cómo era Ana? Pues es una chavala que acababa de acabar la carrera, que le dan una beca para ir a Lisboa, que es muy soñadora, que le encanta el cine, que tiene un personaje de cómic que le gusta mucho, que es Corto Maltés, y que le gusta viajar, y que va por la vida como que se llevara una entrada para el cine, que eso se dice en algún momento concreto de la novela, ¿no? Esa es su actitud ante la vida, que la vida le maraville, como una película, ¿no? Y es una actitud muy juvenil, ¿no? Y era la que correspondía a mí en esa época, seguramente, ¿no? Luego la vida te va retorciendo más el colmillo, ¿sabes? Y entre otras cosas escribes tal. Pero sin embargo, ese personaje que a veces añoro, porque cuando sigues escribiendo mejoras el pulso, mejoras el oficio, mejoras la técnica, pero hay una cosa inevitablemente que pierdes, y es la inocencia. Pierdes la inocencia. De todas mis novelas, en esa es donde hay más inocencia.
cuando se te retuerce el colmillo, tú aprendes es como le pasa también a los lectores. Es decir, yo cuando tenía vuestra edad leía de una forma limpia, ingenua, inocente y disfrutaba muchísimo con la lectura. Ahora leo de una forma, busco cómo está construido el edificio arquitectónico de la novela, ¿no? Y eso me hace perder parte del placer de la lectura. Es decir, con la escritura pasa igual. En la primera parte, yo cuando escribes así con material de primera mano, con el corazón en la mano, la novela es más ingenua, más fresca, más inocente, y eso lo vas perdiendo después, ¿no? Sin embargo, el personaje de Ana yo lo he vuelto a retomar en otras novelas. Por ejemplo, en 480 hay un personaje muy parecido a Ana, y en la última de La huella del hereje hay una periodista. La huella del hereje es una novela que está como policíaca, que está ambientada en Santiago de Compostela y tal, y hay una periodista que empieza la investigación que se llama Laura Márquez, que es también, si has leído Corto Maltés, dices, es que esta es Ana, ¿no? O sea, y recurro muchas veces a ella. Última, la literatura y la música han estado estrechamente relacionadas. ¿Qué papel desempeña la música en su creación literaria? Pues no lo sé. La música, vamos a ver, cuando escribes utilizas todo, porque el trabajo de escribir, la energía que tienes que desarrollar al escribir requiere de todo tu conocimiento, de tu conocimiento de gastronomía, por ejemplo, de comidas, de preparar platos, de viajes, de ciudades que conoces, de gustos musicales, de películas que te gustan. Todo eso forma parte de tu universo, del universo de todos vosotros. Vosotros tenéis cada uno distinto, pero cada uno un universo donde están vuestros cantantes favoritos, donde están vuestros escritores favoritos, donde están vuestros deportistas favoritos. Eso forma vuestro santuario, ¿no? Entonces, si escribís una historia, es inevitable que salga eso, no porque vosotros queráis, es que es inevitable que se filtre eso, porque es vuestro mundo, se escribe con todo, con lo que te gusta en todas las facetas, ¿vale? ¿Más preguntas? Gracias. Hola, soy Laia, vengo del Instituto Dr. Lluís Simarro de Xàtiva, y mi pregunta es que si hay algún tipo de lectura que a ti te inspira para escribir. Pues no sé, o sea, a mí, vamos a ver, una cosa que quería deciros es que no hay una universidad donde se aprenda a escribir, ¿vale? No hay una carrera que sea, pues voy a estudiar para escritor. No. ¿Cuál es el camino para escribir? Solo hay uno, y es leer. Es imposible ser un escritor que no sea un lector empedernido. Tu oficio, el oficio de escribir, se aprende leyendo. Entonces, dentro de mi escritura están todos los maestros que me han ayudado a formarme, desde Cervantes, Shakespeare, hasta Sherlock Holmes, o hasta, incluso si me apuráis, Enid Blyton y los libros que leía de niña, ¿no? Y los cómics, todo forma parte de mi bagaje. Todo eso me ha inspirado. Unos libros más que otros, según las novelas, pero están detrás de cada novela mía, están todas mis lecturas, pero no mías, sino de cualquier escritor. Detrás de cada escritor, en su estilo, en su manera de tal, están todos los escritores que le gustan. Todos, eso es así. No sé cómo explicártelo de otra forma, no sé si me he explicado bien, pero es así, ¿no? Y bueno, a mí me gustan, me gusta muchísimo, por ejemplo, la novela policíaca como lectora, me gusta mucho. Sin embargo, yo nunca la había practicado como escritora
hasta esta última, hasta la huella del hereje, ¿no? Y he descubierto que es muy complicada, porque a veces se considera que la literatura de género es literatura como, bueno, pues es menor, ¿no? Pues es de género, pero a veces tiene una dificultad y una complejidad mayor de la literatura que en teoría se escribe con mayúsculas, ¿no? Eso es lo que yo he aprendido, es decir, que no hay literatura mayor ni literatura menor, ¿no? Que hay novelas mejores y peores, desde luego, y autores de más y menos calidad, pero cuando te enfrentas a una novela, sea el tema que sea, ahí has de darlo todo, o si no, mejor que lo dejes, ¿sabes? Hola, me llamo Roser y soy del IES María Ibas de Denia. Y mi pregunta es, en Querido corto maltés está presente la muerte. ¿Cree que el miedo es la mejor opción para soportar el dolor de la muerte? ¿Cómo? No te he entendido bien, Roser. ¿El miedo? Que si cree que el miedo es la mejor opción para soportar el dolor de la muerte. Si el miedo es la mejor, pues ahora me pones en un brete. Yo no creo que, yo creo que el miedo es algo natural y bueno. En el sentido es como la fiebre, es decir, si nosotros estuviéramos enfermos y no tuviéramos fiebre, no sabríamos que estamos enfermos y no pondríamos las medidas necesarias para curarnos y nos moriríamos, ¿vale? La fiebre es un síntoma que nos avisa de que estamos enfermos. El miedo es un síntoma que nos avisa de un peligro y es bueno que lo tengamos. Ahora, creo que no nos puede vencer el miedo hay que enfrentarse a él. Es bueno tener miedo porque el que no tiene miedo está loco. Ante una situación de peligro, lo normal, lo sensato es tener miedo, pero creo que es bueno aprender cómo enfrentar cada uno sus propios miedos, porque de todos los que estáis aquí, cada uno tenéis un miedo distinto. El miedo es algo individual, personal. Hay personas que os asustan unas cosas y a otras muy diferentes. Cada uno tiene un miedo, sobre todo un miedo psicológico, que es el profundo, el peligroso, ¿no? Entonces, ese miedo interior, psicológico, en la vida tenemos que aprender a vencerlo, porque si nos vence él a nosotros en todas las situaciones, perdemos algo esencial, que es el orgullo. Eso no hay que perderlo nunca. No sé si te he contestado. ¿Más preguntas? Va. Sí. ¿Aquí? Hola. Hola. Soy José Vicedo y vengo del Simarro de Xàtiva. Sí. Yo casualmente he leído en las primeras páginas de tu último libro que utilizas 2 veces la lengua de la que yo soy profesor. Perdón? La lengua de la que yo soy profesor. Ah, sí. Utilizas un latinismo, in memoriam, y luego a la página siguiente dice ego peregrinus sum. Sí. Quisiera que me hablases un poco de por qué esto, y para que vean mis alumnos y los otros también que el latín todavía sigue vivo. Sí. Eso No. por un lado. Sí. Y por otro, me gustaría que nos hablaras de tu sistema, o decir, de cómo trabajas tú a la hora de escribir. Y por si no me he explicado suficientemente, pondré el ejemplo siguiente. El gran poeta Virgilio se levantaba por la mañana, ya sabemos todos que él estaba a expensas de Mecenas, del ministro de Augusto, y se levantaba por la mañana y comenzaba a dictar. Y luego por la tarde, digamos, se reconcentraba y comenzaba a pulir sus versos. Y ese era el sistema que él usaba. Sí. Y yo sé que tú dedicas a dar clases, además de escribir, por lo tanto no tendrás tanto tiempo para hacer ese trabajo, pero ¿cómo lo haces tú? ¿Cómo lo hago? Vale. Gracias. Gracias a ti. Bueno, lo del latín me parece fundamental. O sea, a ver, no tanto, fíjate, es como cuando mis alumnos, es una asignatura que genera hasta que se entusiasman por el latín, algunos no se entusiasman nunca. Es decir, que en principio no lo tienen fácil, como con el inglés o con otra asignatura, ¿no?
Sin embargo, yo les digo siempre que es la clave, aparte de por el latín en sí, por la estructura mental. Es decir, el latín te estructura la cabeza como el ajedrez. Y cuando a veces los alumnos rechazan, por ejemplo, aprenderse las declinaciones o los verbos en latín, digo yo, es como si pretendes jugar al ajedrez sin saber cómo mueve el alfil, cómo mueve la torre, cómo mueve el caballo. Sin eso no puedes traducir. Es decir, son las reglas del juego. Pero una vez que sabes cómo mueven las fichas, entonces el descubrimiento, o sea, el placer que te produce una partida de ajedrez, es que yo comparo el latín con el ajedrez siempre. O sea, en mi cabeza está esa estructura y me parece una herramienta maravillosa. Y luego está la fascinación de los libros antiguos y de los escritos en latín, ¿no? Y de los manuscritos, que es un poco de lo que va esta novela. Esta novela que se llama La huella del hereje empieza con una chavala, con una estudiante que aparece muerta en la Catedral de Santiago. Y entonces, bueno, se monta un follón mediático, cámaras de televisión en la puerta del Obradoiro, una chica muerta, es una chica muy joven, pelirroja, estudiante de filosofía, que va con sus apuntes y que aparece allí, que no sabemos nada más de ella, ¿no? Y luego, pues casualmente se empieza a investigar el caso, la policía y tal, y aparece una periodista en un periódico local, que es la última que llega al periódico, y como todo el mundo en el periódico, los periodistas veteranos están con el asunto importante, que es el asunto de la chica muerta, pues a ella, que es la última que llega, le dejan pues lo que queda, pues que ha desaparecido un manuscrito. Y entonces ella se mete a investigar ese manuscrito, que es un manuscrito del siglo IV, de un hereje, o sea, del primer mártir de la Iglesia cristiana, que se llama hereje, quiero decir, ejecutado por la Iglesia y por el Estado, que se llamaba Prisciliano, ¿vale? Y bueno, entonces ella empieza a descubrir el manuscrito y se fascina con todo ese señor, quién es este Prisciliano, qué decía, por qué lo perseguían, y por los escritos en latín, el mundo del románico, toda esa historia pues ejerce para mí una gran fascinación, porque yo también soy profesora de historia, ¿no? Entonces esas cosas me tocan la fibra. Y un poco, bueno, pues eso está latente ahí en esa novela, en La huella del hereje. Y luego, ¿cómo trabajo? Bueno, pues mira, ¿cómo puedo? Es decir, cuando hay varias partes en el trabajo de una novela. La primera es cuando se te ocurre la historia. Es decir, cuando tú tienes un fermento, como una semilla de una historia en la que estás empezando a darle vueltas a la historia y que tienes una imagen o que tienes una escena inicial y que tú sabes que ahí hay una novela, ¿no? Y entonces esa parte es absolutamente, yo no puedo hacerla compatible con nada más. No la puedo hacer compatible con dar clases, ni con poner una lavadora, ni con preparar la cena, ni con nada de eso. O sea, yo en ese momento me vuelvo autista, no quiero saber nada del mundo, me voy, si puedo, a una casa que tienen mis padres y tal, y ese comienzo de la historia me dedico exclusivamente a eso. Solo estoy para eso, no quiero que nadie me incordie, ¿no? Y el trabajo es muy exhaustivo, es decir, mi disciplina es, pues siempre suelo hacerlo como doy clase, el único tiempo libre que tengo para esto es el principio del verano. Entonces suelo coincidir el arranque de mis novelas a principio del verano. Desaparezco del mapa, me voy a esta casa que tienen mis padres en Galicia y, bueno, pues desayuno, me voy a correr a la playa 20 minutos y me pongo al ordenador y ahí me dan las 7 de la tarde que no me levanto, ¿no? O sea, es que estoy como una loca, soy una obsesa, ¿no? Y estoy a tope y trabajo mucho, y rompo mucho y corrijo mucho y soy muy disciplinada trabajando porque es la única manera. Una vez que he pasado al Ecuador, es decir, una vez que la historia ya tiene cuerpo, una vez que ya, digamos, el embarazo va adelante, el germen está puesto, entonces ya
entramos en una fase de la novela en la que yo sí puedo hacerla compatible con otros trabajos, porque ya no necesito tanta energía creativa, ¿no? Y entonces ya es atar hilos, unir piezas, encajar cosas, y eso sí que lo puedo hacer compatible con dar clase, con escribir artículos y tal, y ya es más llevadero, ¿no? Y luego viene la fase final, que hay que corregir mucho, pulir, redondear, retocar, etcétera. Pero la fase más bonita y la más dificultosa también, y la que te exige más y te compromete más, a mí por lo menos, es el comienzo de la historia. Ahí lo das todo, ¿no? Y es como muy bonito, no sé cómo explicaros, es como se viven, igual que de emocionante que se viven las primeras horas de una historia de amor, ¿no? Que todo está por delante, todo está por llegar, todo es maravilloso y tal. Luego, cuando ya tienes que corregir, es como si ya llevaras casada 20 años con la novela, ¿sabes? Que joder, aquí no sé qué, ya empiezan los problemas, las dudas, tal. Pero esa primera fase es de una emoción y de una... ¡Wow! Que cuando estamos con una primera novela entre manos, estamos en un estado de gracia. Todo te parece maravilloso, el sol es más sol, el azul es más azul, el día... Estás eufórico, estás en estado de gracia, como si te hubiera tocado un ángel. Esa es la sensación. Pero también es verdad que no hay recetas, ¿sabes? Yo escribo mucho y esto, no sé cómo decirlo, es decir, yo escribo de una manera disciplinada, en el sentido de que no escatimo horas de trabajo, pero no soy muy metódica. Hay escritores que sí lo son muy metódicos y trabajan con planos de la novela, con fichas, ya saben de antemano todo lo que va a pasar en su novela, la tienen cerrada en la cabeza, y yo no soy capaz de trabajar así. Yo necesito cierto nivel de incertidumbre a la hora de escribir para tener cuando estoy escribiendo soy como una lectora, yo tengo mentalidad de lectora, en realidad soy mucho más lectora que escritora. Entonces necesito ir desentrañando la historia conforme la voy escribiendo, porque si desde el principio yo ya sé quién va a ser el asesino, es como si dejara de interesarme, ¿sabes? No estoy motivada, no tengo, sin embargo, si no sé de todos esos personajes que he desplegado, quién se va a cargar a la chica, o quién va a morir, o quién va a traicionar a quién, si no lo sé, pues me obliga a indagar más en esos personajes, me obliga a estar más ojo a visor, a estar más atenta. Es decir, doy lo mejor de mí misma en esa incertidumbre. Sin embargo, sé que otros escritores trabajan de otra manera y lo hacen también magníficamente. Eso va con cada cual. No hay recetas. Es como cada uno tiene su estilo, ¿no? No sé cómo escribe Laura, porque quería decir que estoy encantada de que me haya presentado ella, que estoy segura de que, aparte de que ha ganado varios premios literarios, que tiene madera de escritora, y cuéntanos cómo esos premios, cómo esos concursos, cómo esos textos, cómo lo has trabajado tú, cómo funcionas así. Cuéntale a tus compañeros un poquito. A ver, yo a la hora de escribir, yo me dejo mucho guiar por los instintos que a mí me nazcan. Hay veces que no estoy inspirada y no escribiría nada porque no, pero hay veces, no, muchísimas veces antes de dormir incluso se me ocurren ideas, o que sé que debo cultivar esas ideas porque si no se me irían, y entonces me levanto y las escribo en el ordenador o en alguna hoja, y luego me gusta mucho escribir. Me gusta mucho si tengo alguna idea desarrollarla, y no creo que sea, no puedo compararme con gente como tú o con escritores como tú de tu altura, pero me parece algo muy interesante, y igual que me gusta leer, y me baso muchas veces en escritores que admiro, y me gusta basarme en ellos a la hora de escribir. Y a la hora de desarrollar ideas me pasa como a ti, que no me gusta plantear desde un principio el final ya, sino es como que pierdo también ahí la ilusión. Me gustan ideas que se vayan desarrollando poco a poco. Mira,
Eso de la inspiración que funciona, que cuando empiezas a escribir tú te crees que todo es inspiración, es muy importante. La inspiración existe, quiero decir que hay días, todos los tenemos, pero para escribir o para patinar, para hacer cualquier cosa. Hay días que estás de sí y hay días que estás de no. Y hay días que estás brillante y días que estás espeso. Nos pasa a todos. Pero cuando hay que desarrollar una actitud que, fijaros, que es combatir eso. Es decir, Picasso decía una cosa, decía, vale, la inspiración existe, pero cuando llegue, que me pille trabajando. Es decir, un escritor no puede esperar a tener un día maravilloso para escribir. Tiene que escribir los días buenos y los días malos. Y si tiene que tirarlo, lo tira, lo que ha escrito, pero no puede dejar de escribir. Es malo esa idealización de la inspiración. Tú tienes que escribir aunque tengas un mal día. Puede ocurrir que un día pues estés escribiendo y te atasques. Y a lo mejor pues lo mejor que puedes hacer si te atascas es decir, vale, lo dejo 10 minutos, me voy a dar un paseo en bici o me voy al cine y vuelvo y me pongo. Salga mejor o peor. Quiero decir que cuando quieres escribir es un planteamiento profesional. Entonces, te duele la cabeza, tengas día bueno, tengas día malo, hay que escribir. Esa disciplina es imprescindible, ¿no? Porque a veces mitificamos mucho la inspiración. Estoy inspirado, se me va a ocurrir una idea genial. Y luego la práctica te enseña que cuando das lo mejor de ti, no son a lo mejor precisamente esos días inspirados, que son flashes brillantes que se los lleva el viento, sino el resultado de un esfuerzo y de un trabajo constante realizado día a día, ¿vale? Eso es una cosa que quería decir. Y luego, fijaros, también hay trucos, como en todo en la vida. Si yo os digo, por ejemplo, vamos a hacer un ejercicio rapidito, ¿no? Si yo os digo, vale, el rey murió y luego apareció muerta la reina. Vale, es una historia. Ahí hay una historia. Si yo os digo, el rey murió y luego apareció muerta la reina, apareció la reina muerta de pena. Ahí hay una trama, además de una historia. La primera, pues imaginaros, puede ser el rey murió, luego murió la reina, puede ser pues una historia, a quien le guste la novela histórica, a quien le guste la vida de los reyes católicos, puede ser y tal. La segunda es, el rey murió y luego la reina apareció muerta de pena. Ahí hay una trama, a quien le guste más la novela sentimental, a quien le guste más, pues puede ser la historia de Juana la Loca y Felipe el Hermoso. Hay los que os gusta más la cosa sentimental, pues esa es una trama. Pero si yo os digo, el rey murió y luego la reina apareció muerta, todo el mundo pensó que había muerto de pena, hasta que alguien descubrió que le faltaba un trozo del cartílago de la oreja izquierda. Punto. Ahí hay un misterio. Ahí estamos ante otra situación. Ahí estamos en el comienzo de una novela. ¿Veis la diferencia? Bueno, es decir, en una novela no basta contar una historia. Hay una serie de elementos y de ingredientes que tienen que ver con eso de lo que os hablaba al principio, que es la imaginación, que nos tocan. Es decir, el rey murió y luego murió la reina, os deja la curiosidad fría. El rey murió y luego la reina murió de pena, os deja una curiosidad mediana. Pero lo del cartílago de la oreja izquierda de la reina, eso no deja a nadie tal cual. Es decir, a partir de ahí estás ante la necesidad de descubrir, de la curiosidad, del suspense, de la intriga, de qué demonios ha pasado ahí, quién le ha cortado a la reina un trozo del cartílago. ¿Sí? ¿Me entendéis? No. Esa es la idea. ¿Alguna pregunta más? Sí, por aquí. Què? Està obert, Nancy?
Hola. Hola, Alba. Ya sabemos cómo te llamas por aquí. Que está obert. Que yo vengo del Simarro, de Xàtiva, y mi pregunta es que a lo mejor aquí hay alguien que se quiere dedicar a la escritura, pero ¿tú crees que te puedes mantener económicamente solo siendo escritor? Hombre, depende de muchas cosas, es decir, pero creo que no es la pregunta fundamental. Yo, por ejemplo, hago muchas otras cosas, además de escribir. Doy clase, escribo en los periódicos con frecuencia y aparte escribo novelas, artículos y tal. Es decir, estoy como que tengo, como que la escritura en general te lleva a otras actividades, porque si escribes te suelen pedir artículos o cosas específicas, es decir, sueles tener otras actividades relacionadas con el periodismo. Casi todos los escritores, todos los que yo conozco, tienen también una dedicación mayor o menor en la prensa, en las publicaciones de cine, de literatura, de periódicos, etcétera. ¿Es posible vivir ¿es posible vivir solo de la literatura? Que es un poco la pregunta. Pues en algunos casos sí. En algunos casos sí. Yo también conozco gente que se dedica solamente a escribir novelas. Pues yo qué sé, Arturo Pérez Reverte, por ejemplo, se dedica solo a escribir novelas y le va muy bien y tal. Yo, en algún momento de mi vida me lo he planteado, pero hay una cuestión que he valorado más, que es que las novelas siempre son una incógnita. Unas veces te pueden salir bien, otras no tan bien, unas pueden funcionar, no porque estén mejor o peor, sino porque llegan más al público, entonces vendes más, tienes más lectores, y otras veces no. Aunque hayas dedicado el triple de trabajo, las cosas son así y tal. ¿Y qué pasa? Que tú tienes que desayunar, comer y cenar todos los días, y tus niños también, ¿no? Entonces, si tienes las espaldas cubiertas de otra manera, tienes más libertad para escribir lo que tú quieras, cuando tú quieras, salga bien o mal, independientemente del público, porque tienes las espaldas cubiertas. Si viviera solo de escribir, tendría que apostar por temas y por historias que yo supiera que son un filón de ventas, y eso no me gusta. Entonces, por eso no lo he hecho, ¿no? Aunque alguna vez pues me quejo, reniego y digo, estoy cansada, yo me voy a dedicar solo a escribir, yo ya no puedo con todo. Alguna vez me pasa eso, pero estoy segura de que a la larga es mucho mejor para mí, para mi tranquilidad, esta actitud. Escribo lo que me da la gana, si funciona, estupendo, si no funciona, mala suerte, pero no quiero escribir un poco al mercado, ¿sabes? No sé. Bueno, que si tienes algún libro especial, algún título que te haya marcado en tu vida profesional o personal. ¿Alguna lectura que me haya marcado? Es que es muchísima, ¿sabes? Que en cada momento ha sido una de mi vida. Yo, por ejemplo, uno de los libros de niña, de pequeña, que me gustó muchísimo, fueron Las aventuras de Tom Sawyer y Huckleberry Finn, de Mark Twain. Y luego se lo recomendé a mi hija y no le gustó nada. Yo no me lo podía explicar, pero esto es una cosa que pasa. Es decir, puede haber libros maravillosos que no os lleguen, que se os caigan de las manos. A mí se me han caído muchos libros de las manos y no pasa nada. Quiero decir, probablemente no era el momento, probablemente a lo mejor no es que sea ni culpa del autor ni culpa vuestra, es que no hay comunicación ahí. Bueno, pues lo mejor que se puede hacer es dejar ese libro y a otro. Lo que no se puede hacer nunca es, como este libro se me ha caído de las manos, ya no leo más, es aburrido leer. Eso nunca, porque hay otro libro para ti. Hay un libro o 1000 libros para cada uno que te van a llegar, y si este te ha parecido aburrido, hay otro que te va a volver loca, seguro, que te va a fascinar, que te va a provocar esa sensación. Yo no sé si alguno de vosotros la habéis tenido, de leer un libro y estar en el sofá de casa, o en la cama tumbados leyendo, y de eso que no quieres ni que te llamen tus amigos, ni para salir, ni para ir al cine, ni para nada, porque estás tan metido dentro de esa otra historia que ya se puede ir el mundo a donde quiera, que tú
no quieres moverte de allí, ¿no? Esa sensación es muy poderosa y es muy buena, porque es cuando realmente el libro es un refugio. Es decir, el mundo se puede ir a saltar por los aires, que en cualquier momento saltará, tal como están las cosas, pero yo estoy protegido, porque yo estoy en un refugio atómico con este libro y de aquí no me saca ni Dios, ¿sabes? O sea, esa sensación de que estás blindado, ¿no? Y bueno, para mí, ¿qué lecturas? Después, en otra época de mi vida, pues toda mi generación leímos muchísimo a los latinoamericanos, que en su momento, pues García Márquez, Cortázar, Alejo Carpentier, una serie de autores que eran muy buenos todos en castellano latinoamericano, todos ellos, pero que fueron muy importantes para mí. Y luego vas picando de aquí y de allá, los rusos, los cuentos de Chekhov también fueron importantes, Conrad, la literatura inglesa anglosajona. En vuestra edad, sobre todo, a mí me gustaban los libros de aventuras, ¿no? Me gustaba mucho, pues eso, Julio Verne, me gustaba Dickens también, y me gustaban los libros de Sherlock Holmes, de detectives, siempre me gustaron los de novela negra americana, Dashiell Hammett, Chandler, me encantaban. Y me gustan ahora también mucho hay muy buenos autores nórdicos de novela negra, no sé si habéis leído algo de novela policíaca, es muy difícil, hay algunos títulos que es conveniente tener, que casi todos tenéis unas lecturas obligadas en segundo de bachiller, que son, digamos, lecturas formativas, ¿no? Y que es bueno que las tengáis, pero aparte de esas lecturas formativas hay que encontrar, cada uno la suya, las lecturas que te llenan el alma, que no siempre son las lecturas formativas, que son libros a lo mejor no tan excelsos desde el punto de vista del canon literario, pero que a ti concretamente en persona ese libro de repente es la vida para ti, porque te identificas con él, porque te identificas con un dilema que se plantea en ese libro y que tú tienes, o porque te llega en un momento de tu vida en que tienes un problema y ese libro te está ayudando a resolverlo, ¿sabes? Entonces, la literatura es subjetiva, por eso es muy difícil saber recomendar libros, y es muy importante que un profesor lo sepa, porque no hay libros para todos. O sea, a ver, me explico. Claro que hay libros para todos, pero tú tienes una clase de 30 alumnos y si tú quieres fomentar la lectura entre tus alumnos y que descubran un mundo nuevo, no vale el mismo título para los 30 alumnos que tienes. Entonces tú sabes que a lo mejor a Roser le va a ir este libro por sus características como tal, a otra alumna a Alba le va a ir otro libro, a María le va a ir otro libro, le va a ir otro autor, a Joan le va a gustar este, ¿sabes? Hay que tener esa individualidad, ser capaz de individualizar la comunicación con los libros, porque son individuales. No sé cómo deciros esto, pero es así. Creo que lo has dicho muy bien. ¿Nos da tiempo de una última pregunta? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Allí. Venga. Me falta un martillo. Soy Laura, soy del Colegio de Asunción de Nuestra Señora y quería preguntarte qué tiene que hacer un joven escritor para publicar un libro. O sea, ¿cómo publicar? Vale, pues mira, te cuento un poco mi experiencia.
cuando yo escribí mi primera novela, que es esta que habéis hablado los alumnos de Denia, Querido corto maltés, pues yo nunca jamás había pensado en ser escritora. Bueno, más que aquel día que vino Torrente Ballester a hablar a mi instituto se me ocurrió, pero una idea que se quedó ahí, porque ser escritor me parecía un trabajo pesado, sedentario, y yo lo que quería era vivir una vida de novela, no escribir novelas, que son cosas distintas. Me gusta, yo quería tener una vida aventurera, de viajar, de tal, de cual, ¿no? Pero no, pero no escribir. Entonces, ¿qué pasó? Que en un momento de mi vida, sin premeditarlo, fue precisamente, estaba haciendo un viaje de verano con unos amigos a la costa francesa de Bretaña, y entonces en un momento estábamos esperando un barco para ir a una isla, y yo hice eso que hacemos todos en los viajes, que es escribir una postal a un amigo que estaba en España, y escribí: mañana plateada de bruma y salitre, corto maltés no está conmigo. Y bien, envié la postal, siguió el viaje, patatín y patatán. Y bueno, cuando yo regresé a Valencia, porque entonces vivía en Valencia ya, y pues yo regresé a mi vida y tal, y por primera vez en mi vida sentí el impulso de escribir, ¿no? Dije, bueno, voy a escribir una novela, y lo primero que tecleé en el ordenador fue exactamente eso: mañana plateada de bruma y salitre, corto maltés no está conmigo. Entonces, a partir de ese momento, pues escribí esa novela, pero como quien hace un brindis al sol, ¿no? Para mí y tal. Justo cuando la tenía acabada, vi un anuncio en el periódico que ponía: se convoca por primera vez en España un premio para nuevos narradores, que está apoyado, pues tenía un jurado de lujo, estaba Eduardo Mendoza, Bryce Echenique, escritores muy conocidos, era una editorial muy fuerte, que era Tusquets, muy prestigiosa, y yo como quien juega a la lotería, pues digo, lo presento, total no pierdo nada, y ahí que lo presenté, ¿no? Pero me olvidé, pasó el verano, el premio no se fallaba hasta septiembre, y yo en esas me cambió la vida, es decir, cambié de casa, cambié de pareja, cambié de instituto, total que de lo que yo menos me acordaba era de la novela. Y claro, como yo envié mis datos, se volvieron un poco locos para localizarme, porque yo ya no estaba en la dirección esa, tal. Al final me localizaron gracias a que fui al instituto a hacer los exámenes de septiembre, ¿no? Entonces, que están unos señores locos porque has quedado como finalista de un premio y tal. Y yo, anda, y tal. Entonces éramos 7 finalistas, y un día se iba a reunir el jurado para decir cuál de esos 7 ganaba. Me dijeron, bueno, pues nada, tú estate pendiente este día del teléfono, si antes de las 8 de la tarde no te llamamos, es que no ganas, quedas finalista, pero no ganas la final, y si no te llamaremos. Y yo, os podéis imaginar, o sea, yo era una mujer pegada a un teléfono, o sea, ni comer ni nada, el teléfono y yo, no existía nada más en el mundo, ¿no? Y nada, y pasaban las horas y a mí no me llamaba nadie, las 6 y las 7, y las 7 menos cuarto, y las 7 menos 10, y yo negra, y yo ya yo desesperada, porque claro, cuando llegas a la final te haces, no es como, o sea, te haces la ilusión de que dices, puedo ganar, ¿no? Entonces, bueno, a las 8 menos 5 suena el teléfono, y entonces ya, bueno, pues que has ganado el premio y tal, ¿no? Entonces, bueno, pues fascinada, tal. No era un premio muy dotado económicamente, he recibido otros mucho, pero es el que me hizo más ilusión, ¿no? Porque era el primero y era tal. Entonces, a partir de ese momento, yo tuve muy fácil publicar. El hecho de entrar por primera vez a través de un premio me abrió puertas. No es la única vía, claro que este premio está muy bien porque a mí me parece que los premios que tienen sentido son precisamente los premios que descubren a nuevos valores, porque los premios que son para personas que ya sabes que
que un premio Nobel se presente a un premio de estos, pues no tiene ningún sentido. Ya sabemos que es un primera espada, ya sabemos que es un crack, ya no hace falta. Pero sin embargo, estos premios que ayudan a empezar y a descubrir nuevos valores, para mí tienen muchísima importancia y tienen muchísimo sentido. Y lamentablemente ya no hay tantos. Este premio, por ejemplo, ya no existe, que yo gané de nuevos narradores, ¿no? Entonces, para ser escritor, este sería una vía, los premios, ¿no? El otro mecanismo es un circuito más pesado, que es enviar tu manuscrito, tu original, a una editorial con una carta. Normalmente los leen todos, o sea, en las editoriales hay como 3 o 4 niveles de filtro. Entonces, si llega una novela a una editorial, la lee todo el mundo, pero la lee el primer filtro. Si no pasa tiene que pasar del primer filtro al segundo, del segundo al tercero, del tercero al cuarto, y el cuarto, donde está ya el editor, decide si se publica o no. Hay momentos mejores y momentos peores. Ahora mismo para el sector editorial es un momento difícil, pero no imposible. Es decir, hay una actitud por parte de las editoriales de desear, buscar, encontrar valores nuevos. Gente que empiece, que sea buena, que tenga algo distinto, que tenga una mirada original, que tenga una historia interesante, y hay ganas de eso. Hay mucha competencia, pero si uno quiere escribir, al margen de que sea más o menos difícil o publicar, tiene que hacerlo. Tiene que hacerlo. Si uno le gusta escribir, tiene una historia, quiere contar una historia, sabe cómo hacerlo, se pone a ello, o sea, olvídate de todo lo demás, de lo demás. Cuando la acabes, ya te plantearás cómo, pero ponte a escribir. ¿Vale? Bueno, pues muchísimas gracias a todos vosotros por haber venido, incluso desde Alicante. Gracias. Desde Biblioteca Valenciana os queremos agradecer haber venido aquí, haber participado, y por supuesto queremos agradecer a Susana Fortes por estar con nosotros. Gracias. Gracias, chicos. A Laura Roig por su presentación. Ahí tienes a tu clave, instituto. Y a las dos juntas por darnos este momento biliterario. Claro. Bueno, y muchas gracias a la Biblioteca Valenciana que nos ha permitido esto. Yo creo que este tipo de encuentros con escritores, o sea, planteados así como de que vosotros habléis, contéis lo que os parece, las dudas que tenéis y tal, está muy bien. Yo como tengo esa experiencia de que para mí fue tan bonito cuando yo tenía vuestra edad, que este profesor de literatura nos trajera a un escritor a contarnos cómo es la cocina literaria de una novela, pues supuso tanto para mí, pues creo que este tipo de actividades son fundamentales, y vamos, que le agradecemos mucho a la Biblioteca Valenciana que las lleve a cabo, ¿eh?